¿Por qué no deberías vender ebooks o libros numéricos o no sé cómo llamar eso? Hoy día vamos a hacer un episodio audio y te voy a explicar más en detalle por qué es una muy mala idea y qué hacer, qué vender en su lugar para asegurarte de realmente, finalmente, monetizar bien tu audiencia. Porque estoy seguro que tú tienes algunos seguidores en una red, quizás en Instagram, en X, en YouTube o otra plataforma. Y la mayoría de las personas que intentan, porque es eso el tema, no viven de eso, intentan de vivir de eso, empiezan con un ebook, con afiliación o con publicidad, la publicidad que te va a generar algunos cientos de dólares en X o en YouTube. Y lo terrible es que estas personas podían ganar mucho, mucho más. 10, 20, hasta 50 veces más. Y te lo aseguro por una razón. Es porque lo hice. Como tú lo sabes, yo vivo de mis negocios en línea desde 2011 y no es una casualidad si yo no estoy vendiendo ebooks. Y además, hay que saber algo importante, es que yo empecé en 2011 con ebooks. He creado, escribido dos ebooks que he vendido, más de dos, pero dos que he vendido. He creado también muchas guías gratuitas, pero para ser simple, dos ebooks en el año 2011 y en el año 2012. Y el que he creado en el año que he vendido en el año 2012, hay que saber que era en el top 50 de la tienda Kindle de Amazon. Porque yo tenía una estrategia a esta época que funcionaba muy bien para asegurarme que se puede posicionar en el top 50, el top 100 de la tienda Kindle en línea. Entonces, es todo eso para decir que había también estrategias para hacer más plata con este modelo. Y dejé todo eso realmente, literalmente en el año 2012, porque empecé a crear mi primer curso en línea. Y cuando vi la diferencia, y te voy a hablar de eso un poquito más adelante, cuando vi la diferencia me dije, oye, chao, chao los ebooks. Además de eso, hay que saber también que a pesar de crear ebooks, también he escrito libros. A la fecha, 3 libros que fueron editados por un editor, uno de los mayores editores en francofonía en el tema del desarrollo personal, un libro sobre el eneagrama y 2 libros sobre la misión de vida. Y esos libros, tenía la suerte que este editor me contactó una primera vez para escribir un libro sobre el enagrama en una edición, en una colección, y fue un éxito, más de 10.000, hasta la fecha, no sé, quizás un poquito, quizás más, seguro más, pero más de 10.000 libros vendidos sobre este tema del enagrama, y los dos otros se vendieron con un éxito, vamos a decir, mucho más bajo, pero hay que saber que en cualquier caso, y a pesar de todos sus ejemplarios, todos sus libros vendidos, eso no me ha traído mucha plata en la cuenta. Al máximo, te voy a decir, al máximo, para darte todas las cifras, al máximo $2.000 al, al año. Al año, sí. Tú no puedes vivir de eso. Lo único para vivir de eso con un editorial es de asegurarte que tú vas a vender 100.000 o quizás millones de ejemplarios. Es decir, que es una profesión en sí misma. En el caso de los ebooks es diferente, porque en un ebooks no hay la parte de crear el libro, de vender el libro. Todo eso se hace de manera digital. Entonces, cuando tú vas a vender un ebooks a $10, tú vas a ganar a la venta de este ebook, tú vas a ganar quizás $9. Vamos a decir $8. Paréntesis aquí, te estoy hablando con dólares,
de Estados Unidos porque yo creo que es más fácil para cada uno de nosotros. Algunos viven como es mi caso, en Chile, otros en Europa, otros en Colombia o cualquier país. Entonces es mejor de usar una cifra y una moneda que se puede entender más fácilmente o que se puede convertir más fácilmente. Es por eso, porque en mi caso, a esta época yo vivía en Francia, entonces era en euro. Pero, paréntesis cerrada. Vamos a volver al tema en sí mismo de los ebooks, de los libros digitales. Alors, entonces, aquí el tema es lo siguiente, el tiempo para crear un libro digital. Ahora es distinto de lo que pasaba en el pasado. En el pasado había que escribir de la primera palabra a la última el libro. Había también que hacer la corrección, leer una segunda vez, una tercera vez, encontrar personas para leer, para revisar, para evitar al máximo los errores de ortografía, de errores gramaticales y todo eso. Entonces era todo un tema. Y eso hacía que si tú querías al mínimo vender un ebook lo más rápidamente posible, para mí, una de mis especialidades es hacer las cosas con una alta velocidad, vamos a decir, pero en mi caso yo necesitaba al mínimo 2 meses, 2 meses para crear, editar y vender un ebook. Es decir, escribir el ebook durante el libro durante 1 mes y medio, vamos a decir más o menos, o sea, 6 semanas, leer y releer y hacer leer mi libro para las colecciones durante 2 a 3 semanas, tú puedes hacer antes, y también al mismo tiempo preparar el marketing, preparar el lanzamiento, el pre-lanzamiento y lanzamiento, porque en mi caso, como tú lo sabes, yo hago asesoramiento, si tú quieres, yo puedo asesorarte, entonces importante, tú puedes contactarme para eso. Si tú has visto la masterclass que hice, tú puedes encontrar el enlace en la descripción. Tú tienes mis puntos de contacto, mi WhatsApp y mi Telegram. Entonces, tú quieres que conversar conmigo para ver estrategias que son las más adecuadas para ti y ver si yo puedo, si tenemos cupos con mi equipo para asesorarte, contáctame por favor. Dicho eso, en el caso del ebook, de la estrategia, porque la estrategia vale, funciona a cual que sea el producto, que sea un curso en línea, un libro digital o servicios, hay solamente que adaptar al producto o al servicio en particular. En este caso yo tenía buenas estrategias que funcionaban, pero hay que saber que 2 meses para hacer un libro digital. Para crear un curso en línea, he creado cursos en línea en menos de una semana. El contenido, te habla solamente del contenido. Por supuesto, no son cursos de más de 4 o 5 horas, pero son cursos en líneas. Y finalmente tú puedes ver que en comparación de un libro digital que te va a demorar 2 meses y un curso en línea que te va a demorar quizás una semana, 2 semanas, vamos a hacer más largo, quizás al máximo un mes para un curso, vamos a decir, para un precio entre $50 y $200. Podemos ver que el tiempo no es el mismo. Y además, aquí tenemos dos productos. A un lado tenemos un libro digital. Este libro digital, ahora tú puedes venderlo no más de 10, quizás 15 lucas, $15, no más de eso. Porque más de eso, con el valor, con la percepción que la gente van a tener de tu producto, porque se van a decir, eso es un PDF finalmente, es un libro digital. No es un curso, no son videos, no es un acompañamiento, no es nada de eso. Solamente un PDF. Entonces, no voy a gastar más de 10, 15 lucas. Si tú tienes un copywriting, una manera de vender que es excepcional,
al límite tú puedes valorar eso un poquito más, quizás 20, 30 lucas, pero no más de eso. No conozco ejemplos de personas que logran venderlo bien, y digo, vender bien un libro digital a un precio más alto de eso. Y en el caso de los cursos en línea, tenemos un curso que vale 50, vamos a decir, de 50 lucas al mínimo. Tenemos un ebook a 10 lucas y un curso en línea a 50 lucas. Al mínimo, mínimo. Y aquí tenemos un producto que es con un precio 5 veces más alto que el primero. Y la lógica que hay que entender detrás de eso es que es mucho más fácil de vender un curso, un solo curso en línea a $50 que 5 libros a $10. Especialmente cuando no tenemos una audiencia que es muy larga. Si tú tienes una audiencia de 100,000, 200,000, 500,000 seguidores, al límite tiene sentido de una vez en cuando, una vez quizás al año, vender un libro digital, un PDF. Pero en los otros casos, en la mayoría del tiempo, hay que al mínimo vender un curso en línea para vender tu experticia y no de cualquier manera. Eso te lo explico más en detalle en la masterclass que para acordarte tú puedes encontrar en la descripción de este episodio. Entonces, a este punto he perdido lo que quería decirte. Pero para volver al tema, es mucho más fácil, para ser simple, mucho más fácil a vender un curso a $50 y hay que saber que es el precio mínimo. Ok, ahora tenemos muchas objeciones y la primera de todas es que hoy día es mucho más fácil de crear un libro digital. ¿Por qué? Por una razón simple, tenemos la inteligencia artificial. Y la otra vez conversé con una persona que empezaba en el negocio en línea y él me dijo, he escrito mi libro y eso fue fácil. Nunca he escrito un libro en mi vida, pero con la inteligencia artificial am, todo fue mucho, mucho más fácil. Y por suerte, por supuesto, podemos escribir guías gratuitas, libros digitales con la inteligencia artificial. Y en algunos casos, finalmente no escribir nada, no conceptualizar el guión del libro y dejar a la inteligencia artificial escribir sola este libro. Ok, podemos hacerlo. Pero hay que entender algo detrás de eso. Es que si tú tienes esta idea en la mente, si tú lo hiciste en el pasado, si tú estás pensando hacerlo, hay que saber que la gran mayoría de la gente piensa lo mismo. Y aún más, ahora hay una gran desconfianza, especialmente en la red, al respecto de los contenidos escribidos. Y cuando tú vas a leer un contenido de manera escrita, manuscrita, no es la palabra adecuada, pero tú me entiendes. La primera cosa que va a venir en nuestra mente, no quizás no la primera, pero eso va a venir, es usual de preguntarse, ¿es un humano que ha escrito eso o una inteligencia artificial? Entonces, cuando tú vas a ver un libro y que tú piensas quizás a comprarlo. Primera pregunta, para mí seguro es una pregunta, ¿quién, quién es realmente el autor de este libro? ¿Es una inteligencia artificial o la persona que me vende el libro? Y eso es aún más fuerte si tú no tienes ninguna confianza en la persona que te va a vender este libro. Es por eso que
es necesario también de trabajar la confianza, de desarrollar el enlace con las personas que se encuentran en tu audiencia. Pero eso es otro tema. Conversaremos de eso en otro episodio del podcast. Suscríbete al podcast si no es el caso ahora. Entonces, hay que saber que quizás es más fácil escribir un libro digital hoy día, pero, pero es mucho más difícil de venderlo. Entonces, sabiendo que es mucho más fácil a vender un curso en línea a una persona que un libro digital a 5 personas, y que ahora tenemos esta objeción suplementaria que se va a añadir de saber quién es el autor del libro, una inteligencia artificial o un humano, va a ser que es mucho más difícil. Por eso te lo digo, no haces eso. Si tú tienes un libro digital, si tú hiciste el trabajo, te felicito, te felicito. Tú puedes venderlo. No te voy a decir ahora, para totalmente. Eso es una pérdida de tiempo. No, quédate este trabajo. Pero ahora es el momento de enfocarte a algo que te va a ayudar a ganar mucho más y que va a funcionar mejor, de una mejor manera, y que va a ayudar más gente, porque los cursos en línea tienen esta particularidad que la gente va a seguirlo mucho más fácilmente que leer un libro o un PDF. Entonces, el valor en sí mismo de la transformación de este producto, en esta particularidad, el valor de este producto es mucho más alto que un PDF, que un libro digital. Eso es seguro. No es la razón por qué se va a vender a un precio más alto, porque aquí hay que tener una lucidez y saber que estamos en el ámbito de la percepción de las cosas. La percepción de un producto no es la mismo que el valor en sí mismo del producto. Eso también es otro tema. Pero en este caso en particular, el precio es el más alto y el valor también es más alto. Es por eso. Pero eso es solamente la primera parte de todo este universo de negocio en línea. Porque hay los cursos en línea, los pequeños cursos en línea, que valen 50, $100. Pero también hay otro tipo de productos de cursos en línea. Podemos crear cursos en línea que valen 200, 300, $500. Aquí son otras estrategias. Por supuesto, es otro trabajo mucho más amplio, pero también hay otras maneras de hacer productos que son mezclas de productos y servicios. Por ejemplo, una parte curso en línea y otra parte de servicio. Quizás un acompañamiento en las personas y un acompañamiento personalizado o grupal, y añadido a eso, cursos en línea. Podemos también hacer un asesoramiento en particular, como yo lo hago, por ejemplo, contigo, o si tú quieres, una vez más. Y aquí es otro tipo de servicio que tiene mucho, mucho más valor, porque es un servicio que es realmente especializado, conceptualizado para una persona en particular. Es decir, para tus propias necesidades, tu universo, tu manera de funcionar y, más que todo, resolver tu problema en particular. Entonces, tú quieres ir al segundo o tercero paso, al nivel siguiente en tu negocio en línea. Si tú quieres alcanzar una meta más alta, más ambiciosa, como tú lo sabes, yo te puedo ayudar. Te puedo ayudar con mi asesoramiento. Pero antes de saber cómo hacerlo, hay que contactarme. Para eso, si tú has visto mi masterclass privada, tú tienes mi contacto, mi WhatsApp y mi Telegram, contáctame. Yo
estoy consultando los dos, WhatsApp y Telegram. Y es, no es una otra persona que yo que está respondiendo a los mensajes, no una inteligencia artificial o no mi asistente, no. Yo soy el que te va a responder particularmente. Y también, si tú no tienes estos contactos, he creado una masterclass. He creado una masterclass que te va a ayudar a entender más el negocio alimentario, a entender más cómo alcanzar tu meta, cómo superar tus resultados, cómo multiplicar por 2 a 10 tus resultados. Sí, eso no es una promesa de vendedores de sueños. Mira mi masterclass privada, que tú puedes encontrar en la descripción y tú vas a entender por qué. ¿Por qué eso puede funcionar? ¿Por qué tú puedes demultiplicar tus resultados? Lo hice para mí, lo hice para mis clientes, yo puedo hacerlo para ti. Hay que ver y conversemos después. Pero antes de todo, olvídate, tú has entendido el mensaje, olvídate de los libros digitales, de los ebooks, de estas estrategias que son estrategias de personas que no viven de sus negocios en línea, que no viven a 100% de la red. Entonces, para de escuchar eso y enfócate en las técnicas, los sistemas y los métodos que funcionan realmente. Te dejo aquí. Si te ha gustado este episodio, dame una evaluación 5 estrellas. Lo estás escuchando en Spotify. Y suscríbete a este canal en YouTube o Spotify. Y nos vemos muy, muy rápidamente. Quizás en la masterclass, quizás en directo. Te deseo lo mejor.